Y ese es el problema, que los seres humanos no estamos aquí y ahora, estamos en un piloto automático generado obviamente por nuestra cabeza y estamos hablando continuamente con la cabeza, peleando con ellas. Bienvenidos a Rediseñarte, un espacio para crecer juntos y crear puentes para descubrir tus talentos, conectar con tu conciencia y expandir tu potencial. Cree, crea y crece. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en otro episodio más de Rediseñarte. Yo soy Graciela Cabello y como sabes, pues me encanta compartir estos temas de desarrollo humano y que nos ayuden a todos a crecer en nuestro talento, en nuestra vida, en nuestra carrera. Y no sé si te ha pasado, pero de repente vas al doctor y te duele algo y el doctor te dice que cree que es estrés. Y sales tú con cara de, ¿y qué hago con esto, verdad? O sea, el diagnóstico es el estrés. ¿Y qué hago además de respirar? Y hoy vamos a hablar de esto. El estrés realmente nos enferma y vamos a aprender una herramienta muy poderosa que para mi gusto ha sido poco explorada, que es la autohipnosis como herramienta para manejar el estrés. Y realmente el estrés, fíjate que realmente sí influye en nuestra biología. El estrés puede generar una cascada química en el cuerpo que puede alterar tu sueño, puede alterar tus hormonas, tu digestión, el cortisol, tu sistema inmune, es decir, biológicamente pasa algo y por eso es que está con nosotros el doctor Andrés, que ahorita te lo presento. Y vamos a hablar de una herramienta para, si tenemos este diagnóstico, pues ¿qué hago? Además de respirar hondo, como nos dicen, ¿no? Respira profundo, que tiene mucho también de fondo, pero ¿qué más podemos hacer? Y hoy vamos a ver herramientas para lograrlo. Y pues ahora sí te presento a nuestro invitado, el doctor Andrés. Él es psicólogo con 20 años de experiencia, es una eminencia para mí porque es un honor tenerlo aquí. Él es de Bogotá, Colombia. Posee una maestría en psicobiología y neurociencia cognitiva en la Universidad de Barcelona, un doctorado honoris causa en tanatología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, que creo que aquí hay mucho que explorar, a ver si luego hacemos un tema de eso, Andrés. Y obviamente es especialista en hipnosis clínica en Madrid, España, con posgrado en hipnosis ericksoniana. Además maneja la terapia racional emotiva conductual, terapia de aceptación que me encanta, luego hablamos de esa también, y neurofeedback y mindfulness. Entonces, pues bueno, ahorita te lo súper resumí porque tiene una gran experiencia y me encanta tu currículum, Andrés, porque si algo creo es que el ser humano tenemos que abordarlo desde varias miradas, no hay una sola mirada que ayude a todas las personas. Entonces, bienvenido a Rediseñarte, Andrés. Pues muchas gracias, Graciela, por invitarme. Encantado de conversar contigo y con quienes nos escuchan, con quienes nos ven, sobre este viejo compañero no invitado que llamamos el estrés. Es ese que llega sin pedir permiso, que se instala en el cuerpo, que se instala en la cabeza, que se instala en el alma y a veces nos genera muchos inconvenientes, pero también nos puede llevar a generar muchas cosas importantes, incluso hasta motivarnos. Pero bueno, aquí estamos dispuestos a acompañarte y pues bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Andrés, fíjate que, bueno, no les he contado, pero Andrés da muchas conferencias en Latinoamérica, alrededor del mundo también, hablando de este tema y dándole difusión. Y lo primero, así como voy a explorar un poco la parte médica, porque mucha gente también llega a coaching diciéndome, es que me dicen que es por estrés, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este diagnóstico? O sea, tengo mucha carga de trabajo y no lo puedo bajar en mi carga de trabajo. Entonces, primero, a ver, ¿cómo afecta el estrés realmente al cuerpo? O sea, ¿por qué los médicos nos dicen es el estrés? Bueno, primero que todo me gustaría entender algo, ¿sí? ¿Qué pasaría si te dijera que el estrés más bien no es un monstruo, sino quizás es un compañero o un mensajero, ¿sí? Que quizás va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque algo que primero tenemos que hacer es como no demonizarlo. Porque como ahora todo se trató de estrés, entonces precisamente muchas personas van a consulta diciendo, es que tengo estrés, tengo un diagnóstico de estrés y mi colon irritable es por estrés y mi gastritis es por estrés y mi dolor de cabeza es por estrés y las uñas se me están quebrando es por estrés. Entonces, cualquier cosa se convirtió en estrés. Entonces, desafortunadamente,
confundimos el bienestar con control, ¿sí? Como dice un autor muy interesante que es el doctor Mario Alonso Puig, que oficia como gastroenterólogo, pero se dedica a dictar conferencias por todo el mundo. Él dice algo muy interesante, dice, el problema no es el estrés, sino la interpretación que hacemos del estrés. Él lo toma de esta forma y esa frase le decía Epícteto hace, hace más de 2000 años, ¿sí? Años 50 después de Cristo, más o menos, ¿sí? Imagínate, entonces lo que sucede es que el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Ya. ¿Sí? Tu mente te dice, no vas a poder, no vas a llegar, no lo vas a conseguir, y tu sistema límbico empieza a reaccionar como si viera un león, como si realmente fuera algo terrible lo que va a suceder. Imagínate hacer una exposición en la universidad, eso va a ser terrible, es como si me fuera a comer un león, ¿sí? Entonces, nuestro sistema nervioso reacciona a esa amenaza, cuando en realidad no es una amenaza como salir de la caverna y me va a comer un tigre de dientes de sable, ¿sí? Pero lo que tú estás diciendo es muy cierto. En el cuerpo se experimenta toda esta cantidad de sustancias químicas, de todos estos neurotransmisores, de todo ese cortisol, de toda esta adrenalina que sucede cuando nos exponemos. Hace poco hablaba con un paciente y yo le decía algo por el estilo. Decía, el hombre o la mujer de las cavernas, su preocupación era mantenerse vivos. O sea, salía de la caverna, miraba al lado y lado que no me fuera a comer un tigre. Supongo que era así, ¿sí? Nosotros no salimos de nuestra cueva, que es nuestro departamento, nuestra casa, no salimos de nuestro piso, como dicen los españoles, no salimos de ahí pensando que un tigre me va a comer, no. Salimos de nuestra casa pensando, ¿qué dirá el vecino? ¿Será que el transporte así va a pasar a tiempo? ¿Será que me va a ir bien el día de Ese, hoy? ese nuestro león, ¿verdad? Que la amenaza que está ahí. Claro, y nuestro cerebro reconoce, desafortunadamente, porque venimos desde esas bases biológicas, reconoce que eso realmente es amenazante. Y ahí es cuando el cuerpo empieza a producir, obviamente la glándula suprarrenal que está encima del riñón, produce adrenalina, produce todo el cortisol, eso va generando toda una cantidad de sustancias químicas por el cuerpo, va al corazón, el corazón vuelve a sangre más rápido, todo eso se dirige al cerebro y desafortunadamente empiezan a detenerse funciones en nuestro cuerpo para podernos detener en esa práctica de lo que llama la ciencia el pelear o escapar, ¿sí? El peleo con una situación o huyo y salgo corriendo de este problema. Ujú. Claro, Desafortunadamente, como eso es lo respuesta que biológica. son las respuestas biológicas. Bueno, hay otra que es la que me desmayo, que también es una De un respuesta. cuarto, ¿verdad? Sí, Sí, nosotros, pero es una forma de defendernos, ¿sí? claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Es por amenazas. Si algo, o si un tigre me va a comer, pues yo digo, me defiendo y peleo con el tigre, o soy más hábil y salgo corriendo, o me hago el muerto para que no me coma, no sé, algo así. Pero desafortunadamente lo que sucede ahí, como tú lo decías, es que como no diferenciamos que el peligro es real y que no me voy a morir, entonces yo empiezo a huir del examen o a huir de una relación o a querer controlar muchas cosas y nuestro cuerpo empieza a generar esa descarga, detiene funciones gastrointestinales, detiene la irrigación sanguínea en el cerebro y cuando detiene todas estas funciones, ahí es cuando aparece el malestar físico y las enfermedades. ¿Pero por qué? Porque la sangre va a dos centros. Primero, a las manos para defenderme o a los pies para salir corriendo. La sangre no va al estómago para Ujú. que obviamente cumplamos nuestra función natural de digestión, ni a la cabeza para cumplir la función de pensar racionalmente. ¿Por qué? Es un tema de administración de energía. Me voy a la lucha o a la vida porque hay una amenaza, ¿no? Tal cual, y como no sabemos diferenciar que esto no es real y que no me va a matar, ¿sí? No me va a Ujú. matar esa conversación incómoda con mi jefe, no me va a matar ir a pedir trabajo, no me va a matar meterme en un inconveniente que no es mortal o arriesgarme a algo que no me va a matar, pero como no diferenciamos, empezamos a generar tanto daño en nuestro cuerpo porque el estrés se mantiene. Y fíjate, Andrés, me llama la atención que dices que el estrés no es un monstruo, es un mensajero. Entonces, ¿cuál es ese mensaje, digamos, si lo vemos de forma positiva, que nos quiere decir el estrés? Bueno, desafortunadamente es eso, o sea, el estrés nos quiere comunicar y nos quiere enseñar algo, nos quiere enseñar que esta situación es algo compleja, por ejemplo, ¿sí? Mm, Pero lo que nos enseña es que es un reto.
Y podemos ver una situación como un reto donde digo, voy a poner más de mí para esto que es un reto, ¿sí? Cuando uno se estresa porque lo que está enfrente de uno es importante. Si lo que estuviera dentro, fuera de mí, que estoy viendo es un reto y no fuera importante, no me estresaría. O sea, lo que me está queriendo decir el estrés es un reto. Hay un reto. Ujú. Hay un reto y es bueno que te apliques, es bueno que estudies, es bueno que le dediques tiempo, pero desafortunadamente los seres humanos no vemos las situaciones como un reto, ¿sí? O como un desafío, sino las vemos como un malestar. La Mm. trampa está La ahí. incomodidad. Fíjate. Exactamente. Entonces, confundimos el bienestar con el control, lo que te decía, exactamente. Entonces, empezamos a luchar con el estrés, ¿sí? El problema no es sentir, sino reprimir lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, yo siempre pongo una metáfora cuando hablo del estrés. Digo que el estrés es como un fuego. Ajá. Mm, Puede calentar tu comida o puede incendiar tu casa. Ajá. mm, Tú eliges cómo manejarlo. El estrés puede ayudarte a sobrellevar una situación y sacarla adelante, o puede llevarte a que te enfermes y obviamente no puedas cumplir con ese objetivo. ¿Sí? Si vemos un deportista, ¿tiene estrés? Claro que un deportista tiene estrés. Un estudiante tiene estrés. Claro que un estudiante tiene estrés. Entrar en una relación de pareja, ¿tiene estrés? Pues claro que tiene estrés. La convivencia, esa situación, todo tiene estrés, pero tú decides si ese estrés es algo que dices, esto me está acabando o esto es un reto que de alguna manera me invita a hacerlo cada vez mejor. Uno decide cómo manejar ese mensaje, uno decide cómo manejarlo como el mensajero o como el monstruo que viene aquí a dañarme y a atacarme. Pero uno es el que de alguna forma lo ve y lo analiza y lo estudia. Entonces, desde esa manera es como uno lo podría entender, como ese mensajero, ¿sí? Lo que niegas te somete, podríamos decir, mientras que lo que aceptas te transforma. Y date cuenta qué importante esa frase, qué es interesante. lo que te iba a decir, porque la aceptación, yo recién la descubrí, este tema del año pasado, desde la aceptación radical y todo esto que empezó a surgir. Pero me llama la atención que cuando llegan, por ejemplo, en mi caso, consultas o clientes, me dicen, es que quiero controlar mi estrés. Y precisamente estás diciendo que el control es el tema. ¿Qué le podrías decir a estos temas? Es que quiero controlar mi estrés. Pues, ¿cómo te explico? Tal cual, date cuenta que ya lo vemos como el monstruo, ¿no? ¿Sí? Ajá, Esta ajá. situación es insoportable. No, no es insoportable. Lo insoportable te va a matar, decía Marco Aurelio, creo que lo insoportable te mata, ¿sí? Lo que no te mata, pues dura tiempo. O sea que tú puedes soportar las cosas. Ujú. Esto no te va a matar. Entonces, cuando decimos del control, es cuando tú empiezas a luchar con lo que no puedes controlar, empiezas a generar más daño, Más empiezas estrés. más estrés. Es como apagar el fuego con gasolina. Mm, Es una tontería. Entonces, yo le digo a los consultantes, a los pacientes, les digo, tú no necesitas más calma. Ujú. Porque todos buscan calma. Ayúdame a calmar. claro. Quiero sentir esto. Tú no necesitas calma. Necesitas es menos guerra interna. Necesitas pelear menos allá adentro. Mm, Necesitas exactamente, cuando me hablas de aceptaciones, reconoce que esta situación es difícil, es compleja y requiere de más atención, quizás. Pero lo importante es que si esto es lo que te ha sentido a ti, tienes un porqué para hacerlo. Nietzsche decía esa frase que la toma después Viktor Frankl. Decía, quien tiene un porqué para vivir puede superar todos los cómo. claro. Date cuenta, hay personas que en este momento tienen cáncer, ¿sí? Y dicen, no, esto es mortal, ya me acabó. Pero hay gente que tiene cáncer y dice, yo tengo que salir adelante por mis hijos. O sea, Mm, tienen un porqué para vivir. O sea, su problema no es el cáncer. El tema es, yo quiero salir adelante por mis hijos. Tienen un norte. Pero hay gente que cuando ve el problema como un problema y no como una oportunidad, es cuando empiezan a generar el conflicto. Entonces, siempre lo digo, lo que niegas te somete. Si tú quieres negar este malestar, te va a someter, pero lo que aceptas te transforma. Si acepto que esto es un malestar y que esto me puede ayudar y que me puede impulsar, o a lo mejor de alguna manera que puedo ver que esto tiene sentido en la vida, va a ser transformador.
Entonces yo siempre invito a no pelees. No pelees con la tristeza, no pelees con la rabia, no pelees con el desagrado, no pelees con el Con la miedo. ansiedad incluso que No puede llegar a pelees, generar. exactamente, no pelees con la ansiedad. Eso se llama la ley del efecto inverso, ¿sí? Entre más peleas con algo que se da de forma natural, más lo amplificas. Desafortunadamente. Es lo mismo, yo siempre les pongo el ejemplo. ¿Sí? Si olvidas una palabra, uno se estresa por recordar la palabra. Y entre Y más menos, peleas, ¿qué pasa? menos te acuerdas, claro. Tal cual. Lo mismo sucede cuando tienes insomnio y te angustias por dormir, ¿qué pasa? Y menos, Menos ¿verdad? duermes. Ese es el estrés. Entre más me estreso por no estresarme, más me estreso. Claro, qué paradoja. Y fíjate que también mencionaste algo bien importante que Mario Alonso también lo comenta, como tú bien dices, es que el estrés, mucho de nuestro estrés viene de la interpretación de lo que está pasando afuera. Entonces, ¿cómo poder ayudar a reinterpretar algo que nosotros vivimos o creemos vivir genuinamente como una amenaza o con un temor? ¿Cómo reinterpretarlo? Date cuenta que ese interpretar es como esa voz que tenemos interna. Ujú. Y ahí sí voy a ser más mm, didáctico desde la práctica clínica de las terapias de aceptación y compromiso. Todo lo que tú dijiste que he estudiado, lo estudié porque de alguna manera tienen evidencia científica. El mindfulness, la hipnosis, la terapia cognitivo-conductual, terapias de tercera generación contextuales, tienen evidencia. Y de alguna manera la evidencia dice algo así. Esa voz interna que por lo general nos dice en el estrés, que no lo voy a poder lograr o que no soy suficiente, podríamos decir que no es nuestra voz queriendo hablar como si nosotros fuéramos los que dijéramos que no vamos a poder. Es una voz aprendida, por decirlo de alguna forma, son las conclusiones que hemos sacado y es esa voz casi que desde nuestra biología que tiene temor a no poder lograr las cosas. Entonces, si decimos cómo reinterpretarlo sería cómo cambio el discurso y ahí entramos en no, no quiero que cambies el discurso, porque el discurso siempre va a estar. Tú estás en una situación difícil y obviamente la mente, ¿sí? Este Para personaje que está encender acá el adentro, foco rojo. va a empezar a decir una cantidad de información. ¿Qué te va a decir ante una relación? No, ¿qué tal no te funcione? ¿Qué tal te pongan los cuernos? ¿Sí? ¿Qué tal, no sé, pierdas el tiempo? Ujú. Pero uno no quiere pensar en eso cuando entra a una relación. Pero la gente dice, pero ¿por qué pienso en eso? No, la gente tiene que entender que precisamente es parte de de esa red neuronal por defecto, que es el discurso que tenemos ahí adentro, aprendido, conclusiones que tenemos y producto de esa necesidad de protegernos. Ya. ¿Sí? Y tenemos que entender aquí algo, que esta máquina que es nuestro cerebro, que esta máquina que es ese funcionamiento y esa mente, no está diseñada para que seamos felices. Por La gente protección, por protección. Exactam- Exactamente, la gente no entiende eso. Tu cerebro no es una máquina para hoy vamos a ser felices. No, el cerebro no funciona de esa manera. El cerebro dice, cuidado, te golpeas, cuidado, te roban, cuidado, te caes, cuidado, porque quiere protegernos. Es una máquina de supervivencia, no de felicidad. Pero la Mm, gente cree que esa máquina está funcionando mal porque dice esas cosas. No, está funcionando bien. El mm, problema es que tú le crees a la máquina lo que te está diciendo. mm, Entonces, la invitación es no reinterpretes el mensaje, más bien no le pongas atención y no le creas lo que te está diciendo. mm. Entonces, Buenísimo. la invitación precisamente es esa trampa, ¿sí? La mente dice, por ejemplo, este pensamiento dice, no soy suficiente, entonces debo controlar todo, ¿sí? Y esto no debería pasar. Las terapias de aceptación y compromiso nos invitan a no engancharnos. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de no enredarnos con ellos. Tu mente, hay una metáfora que dice que la mente de uno es como un locutor de radio, ¿sí?
Está ahí hablando, 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 hablando. Entonces, por ejemplo, mi mente, este locutor me puede estar diciendo, no, te estás equivocando, lo estás diciendo mal. No, 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 ¿qué va a pensar Graciela? No, y la gente que lo escuche, qué vergüenza que dirán de Andrés. No, tienes que hacerlo muy bien. Si yo me enredo a escuchar esto, no sabría qué estoy diciéndote en este momento porque estoy poniendo la atención al locutor que tengo en la cabeza, que es la radio encendida. Si no te gusta el programa, no tienes que destruir el radio. Solamente bajar el volumen y concéntrate en lo que es importante en este momento. ¿Y en qué me concentro que es importante en este momento? Me concentro en qué, en lo que estoy haciendo contigo. Me concentro en que, en estar contigo en este momento hablando, me concentro en que, en mis palabras, me concentro en tu pregunta, me concentro en la manera como articulas, en el color de tu camisa, en los libros que tienes atrás, me concentro en lo que es el presente. Y ese es el problema, que los seres humanos no estamos aquí y ahora, estamos en un piloto automático generado obviamente por nuestra cabeza y estamos hablando continuamente con la cabeza, peleando con ellas. Entonces, tu mente tiene derecho a opinar, sí, tiene derecho a opinar, pero no a que te gobierne. Esa es la gran diferencia. Y eso se me hace súper importante porque en las prácticas tanto de terapia, de coaching, algo que me preguntan mucho es, ¿y cómo le hago para callar esto? Y en este caso, viéndolo desde tu perspectiva, entonces, ¿cómo hacerlo si no se puede callar? Para generar esa distancia y poder discernir. Ahorita te bajo volumen y me voy a anclar a esto. O sea, ¿cómo generar esa distancia? Bueno, hay muchos ejercicios, ¿sí? En ese tipo de enfoques se llama la defusión cognitiva. Es como no me fusiono con lo que mi mente me está diciendo, cómo no me fusiono con el pensamiento. Eso es defusionarse. Entonces hay muchas técnicas. Por ejemplo, eh, Graciela, algo que pasa en tu vida privada. Por ejemplo, un pensamiento que se te ocurra que tú dices, ay, estos pensamientos que se me vienen a la cabeza. ¿Cuál sería, o el que comúnmente escuchas en los pacientes, cuál sería? Escucho eso mucho, es que no soy suficiente, no me voy a postular al trabajo porque todavía me falta y todavía me falta y no soy suficiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces no soy suficiente. El problema no es que esa frase no soy suficiente venga. El tema es que la persona empieza a quedarse como que es verdad, no soy suficiente, debo estudiar más. Más. Entonces se dejó gobernar por el pensamiento de no soy suficiente y se pueden estudiar más. Por eso es que tenemos tantos profesionales con 5 postdoctorados que ¿Qué es siguen lo que te voy a estudiados decir? Tengo gente creyendo con que doctorado que me sigue diciendo, es que Grace todavía, yo tienes doctorado, mujer. creen que el doctorado les va a callar esta voz interna. No, después de que hagan el octavo doctorado, va a seguir esa voz interna diciéndole no eres suficiente. Entonces aquí la técnica es, ¿qué pasaría? Yo siempre les digo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si te digo a ti, Graciela, te digo, repite la palabra, no soy, la frase, no soy suficiente. Ujú, en voz No alta. soy suficiente. Ok, y te digo, ¿qué notas cuando dices la frase no soy suficiente? Como así en el pecho algo que aplasta feo. ¿Cierto? Y eso es lo que dicen comúnmente los pacientes, las personas que nos escuchan. Si repiten la frase no soy suficiente, así como, ¡ay, qué feo! ¿Sí? ¡Ay, es incómodo! Pero como sabemos que esto es producto de esta mente que parlotea y que habla, ¿qué pasaría si ahora yo me doy cuenta y tomo conciencia de que son mis pensamientos? Y ahora digo la frase de la siguiente manera. Mi mente me dice que piense que no soy suficiente. Ok, ahora repítelo en voz alta, Graciela. Mi mente me dice que piense que no soy suficiente. Mi mente me dice que piense que no soy suficiente. Hey, nota, ¿qué pasa ahora? ¿Hay alguna Mm. diferencia? Sí, ¿No es cierto que sí? sí, sí, sí. Ahí acabas de hacer algo, acabas de tomar perspectiva y acabas de mirarlo de una manera objetiva, ¿sí? Mm, Ay, ahora soy una observadora de mis pensamientos. Wow, esa es la función. Soy una ya. observadora de mis pensamientos. Ujú. Entonces, cosas como estas ayudan a difusionar, a no enredarnos con el pensamiento. ¿O qué pasaría si te digo a ti, Graciela, ¿recuerdas algún personaje de dibujos animados? ¿Alguna voz de algún personaje de dibujos animados? Sí, por ejemplo, de las hadas madrinas. Ok, no sé cómo hablan las hadas madrinas. Ok, pongámosle una voz chillona. Chillona.
Ok, ¿qué pasaría si tú dices no soy suficiente y sientes la presión en el pecho? Ah, bueno, Y entonces tú una bruja, entonces una bruja. Una bruja, ¿sí? Entonces, tiene exactamente, tienes ese pensamiento que dice no soy suficiente, pero ahora yo te digo, ok, imagínate que allá adentro está la bruja diciendo no eres suficiente y ahora le pones la voz de bruja. No eres suficiente. Tú no eres suficiente. ¿Qué pasaría si yo le pongo esa voz de bruja, ¿sí? Claro. Exactamente a esta voz que está ahí. Inmediatamente me da risa, Me me da río. risa, Ay, sí, esto. Ay. ahí estoy yo pensando en que no soy suficiente. Ahí es Claro. donde hace el cambio. Entonces, hay muchas estrategias que de alguna manera nos ayudan, pero también es un entrenamiento entiende, estos son pensamientos, no son realidades. La realidad es lo que tengo en este momento. La realidad es, en este momento estoy con Graciela hablando en este podcast, ¿sí? Eso es una realidad. La realidad es que estamos haciéndolo tú y yo en este momento, ¿sí? Pero mi mente puede estar divagando en otras cosas. Ujú. Ay, tengo que hacer una reunión ahora más tarde y no, si me enredo con eso, me pierdo de lo que estoy haciendo acá. Y el objetivo es ese, no enredarme. Y qué importante lo que dices. Y fíjate, esa te pregunta, te la quiero hacer a ti, porque tú tienes las dos formaciones. También eres terapeuta, psicólogo, bueno, ya le dije todo lo que has estudiado. Pero ¿qué tanto recomiendas? Porque mucha gente se va mucho tiempo al pasado. Entonces, ¿de dónde nació esta voz de que no soy suficiente? Y entonces tengo que ir al pasado y tener mucho rato explorando para resolver. ¿Esto lo recomiendas? ¿Esto en ciertos casos se aplica, en ciertos casos no? ¿Qué opinas de esto? Mira, ahí ya podemos meternos en el tema de la hipnosis. Ujú. Ujú. Por ejemplo, hay gente que se queda muy enredada con su tema del pasado. Entonces debe ser cuando niño, debe ser, y yo quiero hacer una regresión. Pues se dan cuenta, hay gente que tiene esos fenómenos idiodinámicos de hacer regresión y quedarse muy metidos en el pasado. Por lo general, personas con depresión están muy vinculadas con esa historia y con el pasado, ¿sí? La persona con ansiedad está muy vinculada con la progresión y la proyección. Pero como la pregunta es del pasado, entonces son personas que tienen el recurso de estar metidos en su historia, ¿sí? Ahí Ah, es cuando decimos, la viven como en presente todo el tiempo. tal Mm, cual, yo siempre digo, no son personas histéricas, sino históricas, ¿sí? mm. Se la pasan en la historia, y se la pasan Es que hablando cuando de era la historia. chiquito y es que a mí no me dieron y es que yo no, ya. O a mi Entonces, jefe, lo que sea que te haya pasado, ¿no? si yo veo el acto regresivo como un recurso, yo puedo utilizar la hipnosis para trabajar ese tema de ir al pasado, recordar esos eventos y recordar momentos también muy agradables de su vida. Si lo utilizo como un recurso, Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo trabaja la autohipnosis o la hipnosis primero en este caso en el subconsciente? O ahorita me dices dónde trabaja para disminuir luego los efectos del estrés, o sea, ¿cómo trabaja? bueno, depende también del enfoque que tú tengas de cómo es o qué es la hipnosis y cuál es el significado que tú le das a la hipnosis, ¿sí? Entonces, la hipnosis, hay gente que dice que es ir al inconsciente, hay gente que lo dice es hablar con esa parte sabia de ti misma, ¿sí? Entonces, ven al inconsciente como algo positivo o como algo negativo, o simplemente lo vemos como una conducta que es simplemente el recuerdo. Ujú. Entonces, Ujú. depende del enfoque, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde actuaría? Precisamente actuaría sobre ese patrón de comportamiento que tienes que recordar, por ejemplo. ¿Sí? Recordar es un comportamiento. Entonces, estoy recordando, ¿ok? El problema no es que estés recordando, el problema es qué haces con el recuerdo. Ujú. Y lo que tú decías es Ok. muy cierto. Sí, porque hay gente que dice, qué miedo, no quiero recordar, por ejemplo. Claro, pero ahí es cuando uno les dice, ok, espérate, espérate. ¿Qué es real para ti en este momento? ¿Qué es real? Mm. La respuesta va a ser, pues no sé, real es este momento, lo que estoy viendo, claro, real es este momento, lo que estoy viendo, lo que estoy captando, lo que estoy escuchando, esto es lo que es real. O sea, este momento presente es real. Lo que es real es estar con Graciela en este momento, esto es real, ¿sí? Entonces lo que diga mi mente son solo pensamientos que son recuerdos y no son realidades. La gente tiene que entender que el pensar solamente es un pensamiento, que el recordar solamente es un pensamiento, pero que no es una realidad. El problema es cuando consideramos como real lo que simplemente es un pensamiento. Ahí es donde nos enredamos Mm. y ahí es cuando empezamos a entrenar a las personas
en que tomen conciencia de que lo que acaba de tener solamente es un pensamiento, no es una realidad. Y en hipnosis lo hacemos como, si quieres ver el pensamiento del pasado como una realidad, ok, pero vamos a cambiar ese pensamiento de realidad por otra realidad en tu cabeza que diga que también has tenido momentos agradables, momentos maravillosos y que no solamente puedes seguir con un patrón de creer que toda la vida es algo negativo porque no te va a funcionar, ¿sí? Pero si lo hacemos desde otro tipo de herramientas o de técnicas, es date cuenta de que lo que estás teniendo es un pensamiento, que es un pensamiento enmarcado en el pasado y que podrías en este momento centrarte en lo que es el presente. Ujú. Y sería otra técnica en hipnosis, por ejemplo, es volverla al presente. O si lo haces en mindfulness, es quiero que te des cuenta que estás haciendo esos viajes en el tiempo y vuelve al presente con tu respiración. Ay, pero ya recordé mi niñez muy bien. Quiero que las veas como las nubes en el cielo. Tú eres el cielo, son nubes que están pasando, las nubes de tu niñez. Tú las puedes observar, no las puedes cambiar, pero tú sigues respirando porque tú eres el cielo, pero no eres la nube. Entonces, Mm. si te das cuenta, tenemos muchas herramientas y diferentes técnicas para abordar la misma situación, pero el objetivo es que lo hagamos siempre desde la evidencia, desde herramientas que son útiles, que sabemos que funcionan y que sabemos que de alguna manera son herramientas que se dan basadas en los recursos que tiene el paciente, que eso es lo más importante. No busquen soluciones fuera del paciente. Las soluciones están, como le decía Erickson, las soluciones están dentro del problema. Y si el problema está dentro del paciente, pues la solución está dentro del paciente. Ujú. Por ejemplo, Andrés, ¿qué le dirías a las personas? Porque sí me ha tocado escuchar que dices, es que la hipnosis no funciona conmigo. ¿Por qué pasa esto? Como que a mí no me pueden hipnotizar, me dicen. Claro, yo creo que primero que todo es más bien como el proceso de desmitificar lo que es la hipnosis. Mm, ¿Sí? Yo hago una burla ahí, pero es una burla bonita y sana. Digo, bueno, es que la hipnosis realmente podríamos tomarlo como un procedimiento, ¿sí? ¿Sí? Pero más como para explicarlo, ¿sí? sí, En sí. donde yo voy a hablar, tú vas a imaginar y lo que imaginas, tu mente lo va a creer y va a generar cambios en la forma como sientes, como actúas y como piensas. Mm, Dice, a ver eso, ¿cómo es? Sí, por ejemplo, yo te digo, aquí hay un limón, lo tengo partido por la mitad y lo estoy exprimiendo en tu boca y te imaginas que hay unas gotas de limón debajo de tu lengua. ¿Qué va a suceder cuando lo imaginas? Pues la gente que nos escucha, que nos ve, se van a dar cuenta de que si lo imagino, voy a empezar a producir saliva. Claro, mm, si te das cuenta, es mentira. Yo no tengo ningún limón, no está pasando absolutamente nada, ¿sí? Pero tú lo imaginaste. Entonces yo les digo, es ese acto de saber imaginar lo que te voy a decir y mm, entregarse al proceso para que se genere un cambio. Entonces me dicen, no, pero es que yo no sirvo para eso. Le digo, ¿realmente sirves para imaginar? No, es que yo soy para imaginar, pero si me acabas de decir que tienes ansiedad cuando sales de la casa, creyendo que un carro te va a matar, creyendo que te va a ir mal, todo eso es imaginación porque nada de eso está pasando. Entonces no me digas que no eres bueno para imaginar si tu ansiedad es producto de tu imaginación. Ah, ya entendí. Claro, o mm. sea, podemos ponerle a reconocer que sus propios problemas son sus recursos y que lo que está viviendo es el acto en sí, es un acto hipnótico. O sea, que sin que se dé cuenta, ya ha estado hipnotizado, aunque quiera decir que no es un sujeto hipnotizable. Entonces yo les digo, ¿has llorado en una película? Y me dicen, sí, eso es un fenómeno, ¿sí? Te cuentan algo que no es real y tú estás llorando, eso es hipnosis. Ujú. Wow. Entonces le pongo más bien Tienes a, que ver con la imaginación, con lo que hagas con tu imaginación, son lo que tú lo guías como recurso para curar en este caso, o para reinterpretar algo. tal cual. Entonces yo digo, no, es que, o hay otros que son algunos consultantes que son peores y dicen, no, no, es que nadie puede con mi mente. Sí, yo tengo una mente muy poderosa y nadie me ha podido hipnotizar. E incluso me ha pasado. Me dijeron, hace algunos años me dijeron, es que Tony Camo vino aquí a Colombia y hizo una hipnosis en grupo y me dijo, cierra los ojos. Y yo no cerraba los ojos. No me pude hipnotizar, Tony Camo. Y usted, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Hipnosis, quiero ver si usted sí puede hipnotizarme. Pues imagínate, me pone a competir contra un hipnotizador de show, ¿sí?
Yo le dije, bueno, es que creo que Tony Camo no te explicó qué es la hipnosis, más bien, te voy a explicar qué es la hipnosis. Entonces, cuando le digo, la hipnosis es esa capacidad que tienen los seres humanos intelectualmente, que tienen capacidades cognitivas, inteligencia, atención, memoria, o sea, el Dalai Lama, toda esta gente que medita, esa gente es muy experta en llegar a hacer estos procesos hipnóticos. No se trata de voy a tener control, al contrario, tengo la capacidad de entrar en ese estado. Entonces, si tú me dices que no puedes, es porque no tienes esas capacidades cognitivas. Vamos Mm. a ver si las tienes. Entonces ya la gente dice, no, 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 yo sí las tengo, yo sí las tengo. Ah, entonces sí te puedes dejar hipnotizar, ¿no? Claro, entonces, fíjate qué importante que expliques esto, porque de repente yo percibía que es un temor a como a perder el control también. O sea, es que si me hipnotizan voy a perder el control y no sé qué me va a meter en mi mente el terapeuta, ¿verdad? Es otro miedo que, pero falso, me imagino, ¿no? Ya con lo que nos La, explicas. la primera sesión, cuando uno trabaja con hipnosis, las personas que trabajan con hipnosis o aquellos que van a buscar una sesión de hipnosis, por lo general dicen, no, es que quiero que me haga, el doctor me haga una hipnosis. No, 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 espérate. Primera sesión, vamos a tu historia clínica, cuáles son tus objetivos y desmitificar lo que es la hipnosis. ¿Qué sabes tú de la hipnosis o qué no sabes? Porque si vienes con mitos y te hago una sesión de hipnosis, vas a salir completamente frustrada. Ujú. Entonces, más bien desmitifico y te enseño lo que es realmente la hipnosis y hacemos unos ejercicios para que vivas la experiencia, esos fenómenos hidrodinámicos, ¿sí? Que son característicos de la hipnosis y cuando la persona los vive, de alguna manera lo estamos entrenando. Como decía mi gran maestro, el doctor Antonio Capafons, uno puede entrenar al paciente, uno Mm. puede entrenar a su Que consultante entre a estos estados. para que entre en ese estado, Mm. ¿sí? Si no tiene como Se esa puede habilidad, aprender. Ujú. supuestamente, podemos entrenarlo, exactamente. Lo puedo entrenar en una pesadez del brazo, ¿sí? Lo puedo entrenar en una levitación del brazo. Lo podemos entrenar, ¿sí? Pero hay personas que no necesitan entrenamiento, que son muy hábiles porque tienen ese recurso para hacer la levitación del brazo o para poner el brazo muy pesado como si estuviera completamente anestesiado o dormido. Entonces, podemos entrenarlo, sí, pero hay gente que tiene ya ese recurso. Algunos hay que entrenarlos, otros simplemente sabes que tienen el recurso y lo trabajas por ahí. Wow, qué interesante. También darle, que también es la otra, ¿no? Saber que se puede aprender. Oye, Andrés, ¿y tienes algún ejemplo de algún caso que dices tú, gracias a la hipnosis, tuvo una transformación que hasta a ti te sorprendió? ¿Que recuerdes? Uy, es que, mira, casos hace unas semanas, no, una semana y media. Una persona tenía estrés, precisamente tenía estrés, ¿sí? Entonces recibió una llamada del hijo en una situación muy estresante y ella apretó los dientes porque bruxaba y se fracturó una muelita. Ujú. Wow. Claro, pero ella no se dio cuenta que se había fracturado la muelita, ¿sí? La cuestión es que al otro día amaneció con la cara hinchada, pero ¿por qué estoy inflamada? Claro, la mirada, claro, tenía fracturada la molita. Entonces el doctor le dijo, tenemos que hacerle una radiografía y cuando le hicieron la radiografía se dieron cuenta que esa fractura iba casi hasta el hueso. O sea, el dolor era intenso, de esta mujer. Entonces tenemos que operarla, ¿sí? De urgencia. Y entonces ella entra en miedo, entra en pánico. Dice, siento miedo, me va a doler, esto va a ser algo, es algo que me angustia, entonces me buscó de urgencias y yo le dije, ok, ok, vamos a hacer algo, ¿sí? Yo ya conocía a la persona y sé que tenía el fenómeno, por ejemplo, el fenómeno de analgesia. ¿Por qué? Porque en su historia había tenido un accidente donde ella había sobrevivido al accidente y por la descarga de adrenalina que tenía, ella sobrevivió a un accidente que era mortal. Entonces yo Wow. ya tengo un referente. Ella sabe de alguna manera anestesiar su cuerpo porque el accidente me lo hizo entender. Entonces ya sé que ya tiene el fenómeno de anestesia o analgesia. Entonces hago la sesión de hipnosis, ¿sí? La relajación, la inducción y ponemos unas indicaciones, unas sugerencias o sugestiones, como lo quieran llamar, de anestesia. Entonces le digo que la anestesia, que va a estar completamente anestesiada, que no va a sentir nada en este momento. Entonces tú ya pellizcas y tocas y la persona empieza a sentir como la anestesia. O sea, ok, eso lo estoy sintiendo. Entonces la tenía que preparar para la operación. Entonces las sugestiones poshipnóticas fuera del estado hipnótico es cada vez que tu odontólogo ponga su mano derecha o su mano izquierda sobre tu hombro,
tú vas a entrar en este estado de tranquilidad y de relajación y notarás cómo tu rostro se anestesia, cómo inmediatamente sientes esa anestesia que recorre tu cuerpo. Y la sensación de la irrigación sanguínea será normal, notarás cómo te sientes muy tranquila. Entonces, cada vez que tu odontólogo ponga su mano derecha o la izquierda sobre tu hombro, vas a sentir la tranquilidad, la calma, ¿sí? Entonces, la cuestión es que ya el otro día se va para la cirugía y por la tarde me llaman. Eso lo Entonces, hiciste un día antes del que fuera al odontólogo, ¿ok? claro, fue el día, porque fue muy rápido toda la situación. Se fracturó, se inflamó y por la noche tuvo que venir para manejarle el dolor, ¿sí? Y después para la cirugía. Entonces ya el otro día se iba al odontólogo y por la tarde me llama, me decía, me decía, mi odontóloga estaba impresionada. ¿Por qué? Porque me sacó, no sentía dolor, ¿sí? Y aparte de todo, cuando empezó a sacar, me decía, no sangras, no estás sangrando. Entonces la odontóloga dijo, tuve que empezar a escarbar y a hacer movimientos para que sangraras. Claro, Wow. ella estaba en su proceso y obviamente cuando uno está en este estado genera un proceso de vasoconstricción, por lo tanto no hay esa irrigación sanguínea del estrés que generaría una operación también y estaba muy tranquila. Y decía la odontóloga, tuve que ahí moverte para que sangraras porque necesitaba que sangraras. Decía, está impresionada la odontóloga. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, es que ella sabía que habíamos hecho hipnosis porque yo le dije a alguien que le dijera a la odontóloga o al odontólogo, no sabía quién iba a ser, si hombre o mujer, que cuando viera que la paciente estaba un poco nerviosa, le pusiera su mano en el hombro y le dijera la palabra calma. O que cuando estuviera en medio de la cirugía, simplemente le tocara el hombro y le dijera, calma, estamos bien, vamos bien. Claro, la odontóloga no sabía por qué hacía eso, pero lo cumplía con la función y obviamente se hizo una buena intervención. Y así muchos pacientes, pacientes que llevan 10 años sin montar en avión. Ya la odontóloga ya te manda a todos sus pacientes antes, no me imagino. Hicieron buen equipo. Pues sí, y nos conocíamos. Por ejemplo, también gente que tiene fobia a volar, ¿sí? Quien tiene miedo a los aviones, 10 años sin volar y después ya los podemos hacer que hagan un vuelo, o personas que tienen que hacer una resonancia y tienen miedo al entrar a hacerse la resonancia en este cubículo o Sí. hacerse un tag. Entonces, gente que no va al médico porque tiene miedo a estos exámenes, a las agujas. Entonces, también tú los entrenas, a los ascensores, imagínate. Entonces, tú entrenas a la persona en todos estos procedimientos y ellos encantados tienen una herramienta para seguir adelante y continuar con su calidad de vida. Entonces es muy, muy, muy bonito entrenarlos en estas técnicas, ¿sí? Hay Y realmente, sí, ejercicios prácticos, técnicas, pero yo siempre lo digo con una metodología muy simple, que es la metodología que yo mismo he utilizado, que es la AEIOU, que lo llamo, que es a uno. ver, cuéntanos de esta metodología. Y tome nota porque esta metodología es muy importante. Cuéntanos qué significa. Pues eso es una metodología simple, pero es muy poderosa, que me ayuda a mí en mi intervención, pero también ayuda a tener recordación. Entonces, la metodología que se llama AEIOU, la metodología de las vocales. Tal cual Entonces, de las vocales. tal cual. A significa acepta tus emociones. ¿Por qué? Porque no son un error, son una señal, ¿sí? Inclusive el estrés no es un error, es una señal. Entonces, acéptalas. Exprésate con autocompasión, o sea, háblate con amor, como lo harías como alguien a quien tú amas, ¿sí? Exprésate con autocompasión. Y ignora esos pensamientos molestos, no te pongas a pelear con ellos, simplemente bájales el volumen y, ay, gracias, pensamiento. Pero bueno, yo voy a seguir con mi vida. Entonces, no todo lo que pienso es verdad. O significa me oriento hacia el sentido, o sea, lo que es el propósito. O sea, me conecto con lo que me importa. Lo que Y es U es me ubico en el presente. Estoy aquí, ahora, respiro, vuelve a la hora. Entonces tienes que estar aquí. Entonces, recordemos, A es acepta las emociones, exprésate con compasión y ignora esos pensamientos o oriéntate en tu sentido y ubícate en el presente. Entonces, me ayuda a mí para el proceso terapéutico con mi paciente, saber qué es lo que tengo que trabajar. Aparte de todo, le enseño una herramienta de cómo poder sobrellevar esas situaciones incómodas, molestas, del estrés. No se trata, recuerden que no se trata de cambiar la mente, sino se trata de cambiar esa relación que tenemos con ella. Eso es bien importante porque de repente estamos muy enfocados en cambiar el pensamiento y como bien nos dijiste, entre más te pelees con el pensamiento, más persiste, ¿no? Entonces me encanta esta metodología. ¿Y cómo le hacemos, Andrés? Por ejemplo, porque hay gente que me dice, hay un pensamiento como pegajoso.
Sí, como para soltar ese pensamiento que de repente es muy insistente y genera alto estrés, como para soltar ese tipo de pensamientos que son, pueden ser incluso obsesivos. Hay gente que me lo dice, es que no me deja en paz ni para dormir. Ujú. Yo, bueno, utilizo varias técnicas. Por ejemplo, escucha el discurso que tú me dices, es un pensamiento pegajoso, ¿sí? Entonces tú le dices, bueno, y cuando es pegajoso, ¿dónde está? Cuando se pega, ¿cómo se pega? ¿Cómo es? Entonces le vamos dando como una forma, un tamaño, un color a eso que es pegajoso, porque tú me le dijiste, es un pensamiento pegajoso. Ok, entonces, ¿qué te dice ese pensamiento pegajoso? No, pues no sé, ¿qué te dice? Me dice, me va a ir mal. Sí, es un pensamiento pegajoso que me dice, me va a ir mal. O esto ¿Sí? es súper difícil, O lo sé. esto es súper difícil. Entonces le digo, ok, ¿cómo es pegajoso? Entonces, no sé, ahorita se me acaba de ocurrir lo que tú me dices, pegajoso es como ese muñequito de los cazafantasmas. Me hiciste una regresión. Me acabo de acordar de niño cuando veía los cazafantasmas de pegajoso, que era un mostrico verde que se Ah, sí pegaba se en llamaba, es sola. verdad. Entonces me acaba de ocurrir. Entonces, ok, le pongo a imaginar cómo es su pegajoso. Entonces, digamos que es, no sé, es como verde y se pega ahí en todo lado. Le digo, ok, ese es pegajoso. Ok. Entonces, quiero que identifiques qué te está diciendo pegajoso. ¿Qué era lo que decía? No me acordaba. Esto es muy difícil, por Esto es ejemplo. muy difícil. Entonces, ok, imagínate, ya estás estudiando matemáticas y aparece esto es muy difícil. Recuerda, ¿quién te está diciendo eso? Dije, oh, pegajoso. Entonces, recuerda, pegajoso me está diciendo que esto es muy difícil, pero creo que estoy hablando con pegajoso. Debería ponerme a estudiar más bien en mi cuaderno de matemáticas en vez de estar pensando que es difícil, porque si me pongo a pensar que es difícil, nunca me voy a concentrar en las matemáticas. Entonces, recuerda, es pegajoso quien me dice esto. Y si quieres, puedes hacer un movimiento. Ah, ya. Me lo quito aquí pegajoso, ya empezó. Y sigo estudiando. Entonces son como algunas técnicas, herramientas, como lo decía Santa Teresa de Jesús. Decía que ella tenía pensamientos perturbadores cuando rezaba. Decía que eran como mariposas. Ella lo Mm, llamaba así. Las mariposas vienen a mi mente y me distraen de la oración. mm, Entonces yo les digo, ok, piensen como Santa Teresa de Jesús. Pónganle un nombre a la mente. Santa Teresa le llamó la loca de la casa. Ujú. mm, Los budistas lo llamaron la mente del mono, a esos pensamientos intrusivos, ¿sí? Entonces yo digo, ponle un nombre. Entonces, si le quieren poner la loca de la casa, entonces la loca de la casa me está diciendo que esto es muy difícil. Pero eso es real, no, pues no es real, simplemente la loca de la casa. No, pero es que estos problemas de matemáticas y están difíciles. Pues claro, porque para eso están hechos, ¿no? Pues para que tan difícil fueran fáciles no te los pondrían, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí es cuando vemos el estrés como, que como un desafío, como un reto, y no como, oh, esto me supera. Nah, no es insuperable. Ujú. Pero fíjate, me encanta el abordaje que nos estás compartiendo porque veo dos cosas importantes. El uso de la imaginación para hacer metáforas, para hacerlo, esta distancia que ocupamos y el sentido del humor. O sea, el sentido del humor es un recurso que de repente nos ayuda mucho, no de repente nos ayuda mucho a poder generar esa distancia y no tomarnos de repente la vida, no sé si decirlo tan en serio o con tanto drama, porque de repente pues le agregamos más sufrimiento de lo que realmente está pasando, ¿no? Tú lo has dicho. Qué bonito lo que dices, que es asumir la vida con humor. Ujú. Y obviamente con amor. Porque se trata de no de negar las cosas, Claro. sino de aprender a integrarlas a nuestra vida. Lo que pasa es que los seres humanos, todo aquello que nos duele, no lo queremos quitar de encima. Y no nos damos cuenta que por intentar quitarlo de encima, estamos generando es un malestar, porque al quererlo quitar nos estamos enredando más. ¿Sí? Mm. Es como voy caminando, tengo mi mochila muy pesada, pero todo el tiempo me voy quejando en mi mochila y la bajo un rato y me detengo en el camino. Espérate, no te das cuenta que estás peleando con la mochila y te pierdes del camino. Deja de entretenerte con la mochila, sigue caminando. Está pesada, sí, pero síguele, ándale, ¿sí? No hay problema, sí, muévete, continúa, pero está pesada. Pues claro, tiene que pesar porque es una mochila, ¿no? Sí, cargas muchas cosas allá adentro, pero voy a sacar muchas cosas. Bueno, si te quieres detener a ponerte a pelear con la mochila para sacar cosas, dale, pero te estás deteniendo, ¿sí? Bueno, está bien, voy a aprender a caminar con este peso porque al final de cuentas, pues hace parte del viaje, ¿sí? Ok,
No, ¿y qué llevas en la mochila? No, pues llevo los víveres y la comida que voy a comer en el camino. Entonces, si quieres dejarlos ahí, tíralos, pues no va a tener que comer. No está bien, voy a transportarlos conmigo, porque también son funcionales. Entonces, el estrés puede ser el punto de partida hacia una vida que es más consciente. Si tú lo escuchas con curiosidad, puede revelarte tus necesidades, tus límites, pero también tus valores. Y eso es lo más importante, que lo podamos entender de esta manera. ¿Sí? Ahora me acordé de algo, de una mujer que atendí que decía, estoy harta del estrés en mi trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y al detenerse, se dio cuenta de que su alma le decía, ya no quieres estar aquí, ¿sí? Claro, le ¿Por decía su qué? estrés, claro. Exactamente, porque no estamos diciendo ahora, en cuando tengas estrés, aguántate. No, 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 el estrés es una brújula y no es el enemigo, pero también uno tiene que saber dónde hay que renunciar, qué peleas hay que pelear y cuáles no hay que pelear. Es una tontería, ¿sí? Ujú. Cuando algo te sobrepasa y no tienes las capacidades, pues tienes que renunciar también, ¿sí? Si estoy en un trabajo que es bilingüe, pero no hablo muy bien el inglés, pues ponte a estudiar inglés. No, pero es que no me va a dar el tiempo de estudiar inglés y de trabajar y aparte de todo, entonces tendrías que salirte del trabajo, ¿verdad? Pero no te estreses, ¿sí? Asúmelo como un reto, ve y estudia inglés. No, es que no puedo. Ok, entonces si no puedes, entonces renuncia al trabajo, porque ya me está diciendo que no puedes, ¿sí? Pero lo ves como un reto y si aún así, viéndolo como un reto, dice, no es posible, entonces tienes que hacer un cambio. O sea, la incomodidad es el lenguaje del alma cuando el camino ya no es el tuyo. Ujú. Wow, qué bonita frase. La incomodidad es el camino del alma que te quiere decir algo, entonces ponle atención. Tal Y cual. esta palabra que también dijiste, de repente decimos conciencia y autoconciencia y lo vemos muy abstracto, ¿no? Pero ahorita lo acabas de resumir muy, muy sabiamente. Es asumir. Asumir si lo quiero aceptar, si lo quiero modificar o si quiero hacer algo al respecto, como estudiar, entrenarme, etcétera. Pero siempre está la libertad de decidir en ti. Y eso es Ay. lo más importante. Hay un autor que me gusta mucho que es un filósofo colombiano, ya murió, se llama Estanislao Zuleta. Ujú. Y él escribió cuando le dieron él era filósofo y le dieron el título de psicólogo en una universidad, ¿sí? Y pues obviamente cuando les dan el título, ellos tenían que dar una conferencia, una charla, y de una charla, y la charla quedó como un artículo, y se llama El elogio de la dificultad, se llama. Ujú. Wow. Entonces él cita como filósofo, cita a muchos autores, pero hay una frase de él que me encanta, y dice algo así como, Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Claro. O sea, ellos comen la fruta prohibida porque quieren tener el conocimiento y dicen, ok, ya tomen el conocimiento. Pero ahora que tengo la capacidad de racionalizar, de conocer, de decir, ay, ya no lo quiero hacer, yo no quiero leer, yo no quiero. Por Dios, ¿quieres el paraíso cuando renunciamos a él hace miles de años? Millones de millones, como nos dice la Biblia, ¿sí? Entonces, es curioso, pero también lo decía Goethe, que decía, el problema de nuestra liberación radica en nuestro amor a las cadenas. Amamos Sí, las cadenas, sí, de repente el temor es a la libertad de elegir. tal cual. Eso es. Por eso es que hay mucha gente que cuando entra en estrés se la pasa haciendo encuestas de satisfacción a los amigos. Ay, ¿qué hago? ¿Qué opinas? ¿Estoy con él o no estoy con él? ¿Qué hago? ¿Qué opinas? ¿Estudio esta carrera o la otra? Joder, espérate, es tu vida. No hagas encuesta de satisfacción, te va a dar 50-50. Va a quedar en lo mismo. ¿Sí? Claro. Pero lo hacemos los seres humanos comúnmente. Pero esto lo digo así graciosamente, pero es común que lo hagamos, ¿sí? La idea es tomar conciencia. Claro, ya estoy haciendo mi encuesta de satisfacción. Ujú. Pero bueno, eso lo entendemos los seres humanos y cuando ya tomamos conciencia decimos, bueno, ya sé qué es lo que tengo que trabajar. Ujú. Como ¿Sí? la moneda al aire, ¿no? Que dice, no, se voy a lanzar una moneda y cuando sale, ay, no quería eso, le digo, bueno, pues entonces ya sabes ahora, después de lanzar tu moneda. Muy bien, Andrés. Y pues para despedirnos, nos tienes un regalo muy especial que es una práctica, bueno, una parte de la práctica de la autohipnosis para empezar a adentrarnos a cómo hacerlo en casa. Obviamente, yo te voy a dejar ligas para que sigas a Andrés, que tiene ya audios más extensos si quieres hacer una autohipnosis. Y pues tú nos guías, Andrés. ¿Cómo empezamos?
Bueno, recordemos que es un estado completamente natural. Y aquí pues voy a hacerlo más como una integración de lo que es el mindfulness y lo que es la autohipnosis para todo lo que es el manejo del estrés. Obviamente, recuerden que esto requiere de entrenamiento también cuando uno está en consulta, pero lo podemos hacer como una práctica libre, donde pueden entrenarse ustedes en hacerlo de forma completamente natural, ubicarse en una posición cómoda. Si están sentados, pues solamente los pies plantados al piso, sin que estén cruzados, las manos sobre las piernas. Si están acostados, pues no cruzar los brazos ni las piernas. Y solamente concentrarse en lo que voy diciendo. Entonces vamos a hacer una práctica que es sencilla, pero es muy poderosa porque nos ayuda también, porque voy a hacer esta integración de lo que es mindfulness y lo que es hipnosis. Mindfulness por la parte de la conciencia y la presencia, ¿sí? Y la hipnosis desde esa parte de las sugestiones para abordar una situación que es el estrés. Entonces vamos a abordarlo de esta manera, en un ejercicio muy práctico. Entonces, cuando hagamos esta práctica, recuerden la posición cómoda, si quieren pueden cerrar los ojos eh, y mantenerse en ese estado de apertura, ¿sí? De apertura de escuchar mis palabras y mi voz. Bien, para iniciar esta práctica de autohipnosis y mindfulness, lo primero que vas a permitir es asumir una posición de comodidad. En esta posición de comodidad, si estás sentado, sentada, permitir que tu espalda esté recta pero no rígida. Si estás recostado o recostada, permitir que tu cuerpo descanse cómodamente, dejando que tus pies, tus piernas se apoyen firmemente ahí donde están. Nota cómo tus manos pueden descansar suavemente ahí, quizás sobre tus piernas o el lugar donde estén apoyadas. Y con tus ojos cerrados, si te sientes cómodo o cómoda, puedes ir prestando atención a tu respiración, tomando una inhalación suave y después exhalando lentamente, inhalando y exhalando. Tu respiración es un ancla que te ayuda a estar en el momento presente. Permite que tu atención en tu respiración te deje llegar completamente a este momento. No hay nada que tengas que hacer más que estar en este momento, en tu presente. Quizás notes el ritmo de tu respiración entrando y saliendo, como olas suaves en la orilla del mar, tocando la playa, vienen y van. Así es tu respiración, como estas olas, vienen y van. Y mientras escuchas mi voz, también puedes escuchar sonidos a tu alrededor. Es normal.
quizás incluso el latido de tu corazón. Y puedes dejar que cada respiración te lleve un poco más y más dentro. Si aparece algún pensamiento o algún sonido que quiere distraerte, es normal. Deja que pase y vuelve a enfocarte en tu respiración. Cada respiración que te permite ir más y más dentro. Y puedes imaginar ahora que estás en un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar que para ti es un lugar seguro, protegido, tranquilo. Quizás una playa, un bosque, quizás una habitación, o un lugar real que para ti representa calma. Observa ese lugar con todos tus sentidos, la luz, los sonidos, las sensaciones en la piel. Este es tu lugar y es único, porque solo existe en este momento para ti. En este lugar puedes observar cómo los pensamientos vienen y se van. Como las hojas llevadas por una corriente de agua. No es necesario luchar contra los pensamientos, solo dejarlos pasar. La naturaleza esencial de la mente, quién sabe, pero tú has decidido estar en el presente, en este momento, en este lugar especial para ti. Y si viene un pensamiento, solamente lo reconoces como solo un pensamiento. Viene y va. No es necesario luchar con ellos, solo dejarlos pasar. Mientras tú permaneces aquí, respirando, conectado, conectada con este momento, con este instante, con este presente. Y en este espacio interno, tranquilo, puedes preguntarte, ¿qué es importante para mí en medio de todas las situaciones que vivo? Quizás el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. ¿Qué es lo realmente importante para mí? ¿Qué dirección valiosa puedo tomar? ¿Qué acción puedo hacer? Tal vez aparezca una palabra, una imagen, una intención, algo que puedas llevar contigo hoy.
esa palabra, esa imagen que te va a acompañar hoy. Y esta palabra la vas a entregar como un recurso que te va a acompañar durante el día, que te va a empoderar, te va a brindar la seguridad y la confianza, porque es importante para ti. Y mientras poco a poco vas regresando a este lugar, puedes ir tomando conciencia nuevamente de tu respiración. Hacer tus respiraciones profundas, mientras puedes ir moviéndote suavemente los dedos de tus manos, notando el apoyo de tus pies en el suelo, en el lugar donde estén tus piernas. Inhalando profundamente y al exhalar traer contigo esta sensación de calma y ese valor claro como guía para lo que viene, para que estás dispuesto o dispuesta a afrontar en este momento, en tu presente, en tu aquí y en tu ahora. Wow. Muchas gracias, Andrea. Lo quise hacer contigo porque qué bárbaro. Sí, estoy así como que flotando ahorita. Y pues muchísimas gracias por regalarnos este ejercicio. No sé si quieras despedirte con algún consejo para la gente, con algún libro que quieras recomendar y obviamente en dónde te pueden encontrar en tus redes. Bueno, libros, bueno, muchos son importantes. Depende del tema que quieran tocar, pero están libros de María Alonso Puig, que me parecen bien interesantes los libros de él. Hay uno creo que se llama Reinventarte, creo que es que se llama. Reinventa tu vida. Reinventa tu vida, sí. Sí. ¿Sí? Que es un libro muy de ciencia, espiritualidad, neurociencia, como para el alma. Si es para el manejo del estrés y estas crisis, hay uno de John Kabat-Zinn que se llama Vivir con plenitud las crisis, que es el mindfulness como refugio y como camino. Y uno que es La trampa de la felicidad, de Ruth Harris, que es como de terapia, aceptación y compromiso ahí en acción. Entonces son libros que me parecen bien interesantes, que se pueden revisar, que se pueden leer. Bonitos, además que tienen un mensaje muy bonito desde la parte de psicología, neurociencia y espiritualidad. Como mensaje final, primero que todo, quiero cerrar con dos frases que podrían, y quiero que muy desde la hipnosis la planteemos como que se grabaran con letras de fuego en tu mente o que se puedan tatuar en tu corazón. Y es uno, que el estrés no te está matando. Lo que mata es la resistencia a sentirlo, tu negación de escucharlo y tu obsesión de controlarlo todo. Esa es una. La segunda diría que el estrés es como ese fuego, recuerden. Puede cocinar tu comida o puede quemar tu casa. Entonces, el mensaje final es no necesitamos eliminar el estrés, necesitamos más bien hacer un nuevo pacto con la vida. No estamos aquí para pelearnos, estamos aquí para amarnos, no estamos aquí para sobrevivir el día, sino para aprender a vivirlo con un propósito. Y tal como lo decimos en un podcast que tenemos con mis sobrinos, que es un podcast que se llama Ser Plenamente, donde tratamos algo que es vivir con propósito, con presencia, con conciencia y con compasión. Entonces creo que esas son las directrices y si podemos asumir esta filosofía de vida, pues maravilloso. Y esa sería la invitación a que escuchen el podcast Ser Plenamente en Apple Podcast y en Spotify, está por ahí. Es muy divertido realmente, me la paso muy bien. Yo jamás pensé en hacer un podcast, ellos fueron los que me convidaron. Decía, tío, es que charlamos contigo y es genial hablar un ratito contigo, entonces ¿por qué no hacemos un podcast? Ya, pues bueno, hagamos un podcast. Y ya vamos por el podcast número 13, más o menos. Wow. Llevamos un trabajo muy bonito en el podcast, entonces pueden seguirnos como Ser Plenamente Podcast. Está en Spotify, en Apple Podcast.
Y en cuanto a las redes, lo mismo. Está en Instagram, sé plenamente. Y en cuanto a mi Instagram, pues ya es @dr.andrespereira. Ahí me pueden seguir en Instagram. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí estamos para responder. Y es un espacio también como para poder brindar ese conocimiento, poder aportar algo en la vida de las personas, tal como tú lo haces, Graciela. Gracias por este espacio. Gracias por permitirme estar en tu programa. Y bueno, encantado de seguir haciéndolo y de apoyarte. Muchas gracias, Andrés, por tu generosidad. Me encantó. Yo creo que esperemos que esto haga mucho bien, no solamente en la salud física que puede generar, sino en la reinterpretación y, como tú dices, en vivir la vida con más plenitud, con más conciencia. Y ese es el principal objetivo. Así que muchísimas gracias, Andrés. Yo les paso las ligas de Andrés de su podcast porque ahí tiene varios ejercicios de autohipnosis muy bonitos, además de lo que él comparte, para que lo puedan seguir. Así que muchas gracias, Andrés. Nos vemos pronto. Un gusto para ti y espero vernos pronto por allá en México. ¿Sí? Sí, de nuevo. Bye Muy bye. bien. Vale, bye bye. Chao.